todos, ¿cómo están? Mi nombre es Shaira, para quienes no me conocen, para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a este espacio. Como se pudieron dar cuenta, vamos a hablar de un tema que es bien importante y también bien profundo, así que yo me voy a empeñar a hacerlo lo más breve y lo más directo posible para que lo puedan entender. Así que aquí viene. Bien, señores, hablemos de las fechas del Armagedón. Como muchos saben, la Organización de los Testigos de Jehová ha predicho en diferentes ocasiones una fecha específica para la llegada, para el inicio de los últimos días y también para el Armagedón. Sin embargo, como podemos notar, obviamente esas fechas no se han cumplido ninguna, pero lo más curioso de todo esto es que la mayoría de los testigos de Jehová del presente ignoran por completo esos sucesos de antes. Y aparte de eso, la mayoría de los que tienen conocimiento en realidad no creen que la organización y sus representantes tengan directamente algo que ver en este tema, sino que lo que pasó y quienes se confundieron fueron algunos hermanos en aquellos tiempos que creyeron de manera errónea en una fecha en específico, cuando la organización en ningún momento había dado a entender aquello. Y de hecho, en tiempos recientes la organización también les ha hecho a ellos creer esa idea de que no son ellos mismos los responsables, o sea, los líderes, los superiores, sino los testigos de Jehová individuales, las personas de a pie, los que están en todas las congregaciones, quienes se equivocaron y pensaron de manera errónea. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que sí existen pruebas de que fue la misma organización que dirigió a las personas a pensar de esa manera, que les dio fechas exactas y que vez tras vez se volvió a equivocar con este asunto de ponerle fechas al Armagedón. Vamos a empezar bien atrás, en los años 1800. Aunque parezca irrelevante, hay que hablar de este señor, Charles T. Russell, que fue el fundador de los que actualmente se llaman Testigos de Jehová. Este señor, que nació en el año 1851, nació en una familia de presbiterianos. Sin embargo, a lo largo de su niñez y su adolescencia, él sentía mucho interés en asuntos de la Biblia, así que aparte de las creencias presbiterianas con las cuales él nació, empezó a frecuentar también a los adventistas. Fue ahí en donde él entró en contacto con las enseñanzas de William Miller, que fue un pastor adventista que en el año 1843 predijo de manera fallida una fecha para el Armagedón, de la llegada del Armagedón o del día del juicio, ¿verdad? Entonces él en ese momento se le despertó así como el interés y comenzó a investigar por su propia cuenta, a ajustar fechas, a cronometrar sucesos y todas esas cosas que él entendía que lo iban a llevar a él a encontrar una fecha más exacta. Fue así como en el año 1870, a la edad de 18 años, bastante jovencito, este señor por primera vez se reunió en un pequeño grupo de personas en lo que se llamó la primera clase de estudiantes de la Biblia. ¿Por qué esto es relevante? Porque si vemos la motivación y los antecedentes de este señor, podemos empezar a entender por qué tantas veces desde los inicios de las creencias de los testigos de Jehová y de ellos como grupo, como organización religiosa, han incurrido en esto tantas veces. Bien, yo voy a tratar de ir al grano con esto. Les voy a presentar la fecha, la base y voy a pasar a la siguiente. Si quieren más información, porque en realidad hay muchísima, díganmelo debajo en los comentarios o a mi correo electrónico y yo con mucho gusto se las comparto. También les voy a compartir en la descripción de este video un enlace con las fuentes generales donde yo he sacado todas estas informaciones. Así que hablemos de la primera fecha, que fue el año 1874.
Él pensó que en esta fecha ya estaría la presencia física de Jesucristo y que al año siguiente, en el 1875, pues entonces iba a empezar la restauración de todas las cosas en la tierra. Ahí se los muestro. Bien, al no ocurrir lo que él esperaba en esa fecha y luego de haber hecho nuevos cálculos, Russell llegó a la conclusión de que en el año 1874 no era el señalado para la llegada de Jesucristo y del Armagedón, sino que en esa época empezaría la presencia, una presencia que sería invisible de Jesucristo y el inicio de la batalla del Armagedón, que se extendería hasta el año 1914. Esto fue publicado en la revista Torre de Vigía de enero del año 1892. Se los muestra. Y llegó el año 1914 y no concluyó la guerra de Armagedón, que ellos creían que había iniciado en 1874, sino que lo que ocurrió fue que en la tierra inició una guerra mundial. Aún así que su predicción había fallado, ellos tomaron la guerra mundial que estaba ocurriendo en ese momento para aferrarse a su idea de que realmente el año 1914 era una fecha clave, por lo cual nuevamente volvieron a establecer otro cálculo diciendo que en el año 1914 se había establecido la presencia invisible de Jesucristo. No en el 874, sino en ese año se estableció la presencia invisible de Jesucristo, que culminaría más tardar en el año 1918. Aparte de eso, también los que, al igual que yo, crecieron en una familia testigo de Jehová, pueden corroborar conmigo de que también se dijo que en esa fecha había sido Satanás arrojado del cielo a la tierra y que por ende habían empezado los últimos días. En el año 1916 muere Russell y el nuevo presidente de la Watchtower fue el hermano Rutherford. Este señor siguió los preceptos, lo que ya había escrito y había profetizado Russell con respecto al 1918. Sin embargo, en el año 1918 tampoco ocurre nada. Así que Rutherford cambia la fecha nueva vez al año 1925, convencido de que finalmente en esa época sería el final de los tiempos. Y bien, en el año 1925 tampoco ocurrió nada. Luego de eso, Rutherford intentó en varias ocasiones sugerir una posible nueva fecha que tampoco dieron resultados hasta que finalmente en el año 1942 él falleció. Luego de su fallecimiento le sucede como presidente de la sociedad de la Watchtower, Nathan Noor. Bajo la presidencia de este señor, en el año 1941 se publica un libro al que le llamaron Hijos, y en este libro se habla nueva vez de un final de los sucesos muy, muy próximo. Se habló en esa época del año 1975 y aunque los testigos de Jehová de la época ya tenían muchísimas reservas con respecto a todas las profecías anteriores fallidas, realmente sí se habló, sí se indicó de manera directa por medio de discursos y otras informaciones a los hermanos en esa época sobre esa fecha, 1975, y hay pruebas de ello.
como tampoco ocurrió nada en el año 1975. Esa fue realmente la última fecha exacta que los testigos de Jehová dieron para la llegada del Armagedón. A partir de ese momento y quienes nacimos mucho después de eso, sabemos que ya no se habla de fecha, sino de señales de los últimos días. Se vive hablando constantemente de que todas las cosas malas que ocurren son señal de que el nuevo orden, el nuevo sistema está bastante cerca, a la vuelta de la esquina, como decían. Otra cosa, no olvidemos que en el año 1914 habían dicho que empezó la presencia invisible de Jesucristo. Pues en ese momento se dijo también que la generación de personas que estaban en ese momento vivas no iban a llegar a ver el final de sus días, porque antes de eso vendría el fin. ¿Qué pasa? Que ya se cumplió 100 años de esa predicción. Se cumplieron 100 años de esa predicción y más. Y no pasó nada. De hecho, todas esas personas ya murieron y aquí están. Lo que me lleva a lo siguiente. Han hecho un nuevo ajuste con esta creencia, que eso yo se lo voy a contar en otro video, se los voy a explicar y no en este. Sin embargo, lo importante en esta oportunidad es qué piensan ahora, qué dicen, cómo se excusan, cómo lo explican. Esto es lo que pueden encontrar si visitan su web. Como ven, ellos ya no hablan basándose en su propia percepción, sino que intentan explicar lo que dice la Biblia, usando, claro, imágenes fatalistas como siempre, acerca de lo que ellos consideran que son las señales de los últimos días. Pero ya no vuelven a dar de ninguna manera una fecha, sino que simplemente asustan a las personas diciéndole que posiblemente estos sean los últimos días. De hecho, como ya les mencioné la semana pasada, en la conmemoración de este año se dijo que posiblemente sea la última conmemoración. O sea que lo esperan ¿cuándo? ¿En unos meses? ¿Antes de un año? No se sabe. Sin embargo, lo que estaría bien, lo que me pareciera justo, es que las generaciones de ahora, las personas que no estuvieron en aquellos tiempos en que se hacían constantes predicciones que fallaban una tras otra, sepan la realidad de lo que ocurrió en esa época. Sin embargo, cuando uno investiga en las publicaciones de los testigos de Jehová, cuando escucha los discursos que ellos dan, en ningún momento ellos hacen referencia a lo que creían en aquella época ni a sus errores. Y cuando los mencionan, no asumen su responsabilidad, sino que siempre se la echan a terceros. Y también hay prueba de eso. Entonces, cuando no es que una traducción de la Biblia estaba errónea o que los hermanos de a pie se equivocaron, se confundieron, creyeron mal, interpretaron de manera errónea, finalmente ellos están librados totalmente. No hacen un mea culpa con respecto a todos los errores que han cometido y todas las vidas que se han perdido, se han desperdiciado por creer en lo que ellos han dicho. ¿Cuántas personas han pospuesto sus planes de vida porque el Armagedón y el nuevo orden llegan el año próximo? ¿Cuántas personas no han dejado de hacer cosas que quieren? ¿Cuántas personas no han dejado familiares, matrimonios, carreras, trabajos, cosas de su vida, metas personales, por seguir las interpretaciones que personas, seres humanos que se equivocan y que no admiten su error han interpretado? ¿Quiere usted de manera personal seguir a esas personas? ¿Quiere enseñarle a sus hijos a que crean las cosas que ese tipo de personas dicen? Es una decisión personal, cada uno de nosotros la debe tomar. Yo, como ya saben, tomé la mía. Les agradezco por estar conmigo. Este tema no termina aquí, sino que tendrá también otra parte. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Bye.